Hola a todos, vamos a continuar con los temas sobre electromagnetismo. Previamente estudiamos la parte de electroestática, es decir, la parte donde las cargas no se están moviendo, ¿sí? Ya estudiamos lo que es la fuerza eléctrica, lo que es la energía potencial eléctrica, el potencial eléctrico y lo que es el campo eléctrico. Bien, ahora vamos a mencionar qué pasa cuando las cargas sí se mueven, que es básicamente lo que constituye las corrientes eléctricas, ¿sí? Entonces, como introducción, para hacer que las cargas se muevan, necesitamos una diferencia de potencial, ¿sí? ¿Qué es lo que va a causar una diferencia de potencial? Bueno, usualmente esa diferencia de potencial la suministra una batería, ¿no? Pueden ser otros tipos de dispositivos, pero eso es lo más común. Entonces, vamos a primero entender qué es lo que es una corriente, luego vamos a hablar un poquito más sobre las baterías y luego nos pasamos a lo que es propiamente los circuitos, ¿sí? Entonces, voy a hacer una pausa rápida para escribir, ¿sí? Bien, ahora, imagínense, les decía que una batería pues puede producir una diferencia de potencial y esta diferencia de potencial es lo que va a permitir mover cargas, ¿no? Entonces imagínense este dibujito, ¿no? En el guitarra tenemos una batería como esta que tiene un polo positivo y un polo negativo. Dentro de la batería pues ocurre una reacción química que es la energía química, la que se aprovecha y se convierte en la energía que podemos usar acá. Bueno, entre estas placas que tienen un polo positivo y uno negativo, si nosotros conectamos con un alambre conductor cualquier otra cosa, cualquier otro material conductor, como en este caso podría ser un foco, bueno, bien, cuando los conectamos de manera que tengamos una trayectoria continua, se dice que vamos a tener un circuito eléctrico, que es justamente lo que les pongo aquí. Entonces, todas las electrones que estén fluyendo a partir de aquí, de estas terminales, todas esas cargas son lo que nosotros conocemos como energía eléctrica, ¿sí? Corriente eléctrica, perdón. Bien, entonces, de manera precisa, la corriente eléctrica se define como la cantidad de carga total que pasa por un área transversal en cualquier punto de este alambre, por ejemplo, y durante un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, déjenme poner, bueno, voy a poner la definición en modo de ecuación, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica se escribe así. Este cambio de carga representa pues la carga total, ¿no? Que va pasando por un área transversal de este alambre en un intervalo de tiempo o una unidad, es decir, le vamos a poner T, ¿no? Que esto bien puede ser nada más un segundo, un microsegundo, etc., ¿no? Ahora, esta es la manera de definir corriente eléctrica. ¿Cuáles son sus unidades? Entonces, para las unidades, pues solamente hay que fijarnos en las unidades de este cociente, ¿no? ¿Cuáles son las unidades de la carga? ¿Y cuáles son las unidades de tiempo? Y esto, pues ya saben que las unidades de la carga son los coulomb y las unidades del tiempo son los segundos, ¿no? Bueno, esto de coulomb sobre segundo tiene un nombre especial. Esto es un ampere, ¿sí? Bueno, esto es básicamente, aquí le voy a poner 1
una carga, un coulomb sobre segundo, es lo que constituye un ampere, ¿sí? Bueno, esta es la definición, pero en realidad en la vida real y en los problemas, las unidades que vamos a utilizar más son los microamperes y los miliamperes, ¿no? Entonces, para que no se les olvide, esto simplemente es mili es 1 por 10 a la menos 3, ¿no? Y un micro es 1 por 10 a la menos 6 amperes, ¿sí? Bueno, entonces necesito hacer espacio para explicarles ya lo restante sobre lo que es un circuito, ¿sí? Ya vengo. Bien, entonces, ahora vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cuándo y cómo fluyen las cargas? Para responderla, pues son dos, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo fluyen las cargas? Las cargas fluyen justo en el momento en que se conecta el alambre a las dos terminales de la batería, ¿no? Pero para que fluyan, o sea, se conectan y fluyen siempre y cuando la trayectoria sea continua, es decir, que esté lo que se conoce como un circuito completo, ¿sí? Bueno, entonces, les decía, la carga comienza a fluir justo en el momento en que conectan el alambre a la diferencia de potencial, ¿no? Pero la condición que tienen que cumplir es que la trayectoria de este alambre y la batería sea una trayectoria continua, es decir, que no esté rota en partes. Entonces, esto se conoce como un circuito completo, ¿sí? En los casos donde la trayectoria tenga alguna parte seccionada o donde simplemente nunca se junten los alambres, eso se conoce como un circuito abierto, ¿sí? En esos casos, pues las cargas no van a fluir, ¿no? Bueno, ahora, la otra parte, ¿cómo fluyen las cargas? Con esto quiero decir, ¿cuál es la dirección de las cargas? Bueno, ustedes saben, lo que ya habíamos visto antes, que los electrones son los que se mueven, ¿no? Y para una carga negativa que se coloca en una diferencia de potencial, la carga negativa siempre va, bueno, este de aquí es el simbolito de una diferencia potencial. Entonces, ya saben que para una carga negativa que se coloca en una diferencia de potencial, la carga negativa siempre va desde el polo negativo hacia el positivo. Es decir, un electrón empezaría aquí y ¿hacia dónde se empezaría a mover? Se recorrería del alambre en esta dirección. Llega aquí al foco, lo que sea que esté conectado, y por fin llega a esta parte, ¿no? A donde está la placa positiva. Bien, eso es la trayectoria del electrón, pero en realidad la convención que se utiliza en los circuitos eléctricos es justo al revés, es seguir la trayectoria que seguiría una carga positiva hacia, en una diferencia potencial, es decir, una carga positiva empezaría desde aquí desde esta placa, y comenzaría a hacer esta trayectoria hasta llegar a la placa negativa de la batería, ¿no? Bueno, entonces, dirección esto lo voy a anotar ahorita,
denme espacio, chance, y ahorita regreso ya con todo anotado, ¿sí? Bueno, entonces les decía, la dirección, básicamente, la convención que se utiliza en circuitos eléctricos es agarrar la dirección que tomaría la carga positiva, que es esta trayectoria en azul en este dibujito. Pero en realidad, los que se mueven siempre van a ser los electrones. Y pues los electrones tienen una dirección contraria, la que está aquí en naranja, ¿sí? Bueno, esto básicamente es lo básico sobre lo que tienen que entender para los circuitos eléctricos. Bueno, la primera parte de lo básico. En el siguiente video vamos a hablar ahora sí sobre una cosa muy importante que es la resistencia, ¿sí? Entonces, nos vemos.